Imagínese por un momento la oscuridad total, no la oscuridad de una noche tranquila en la ciudad, salpicada por el resplandor anaranjado de las farolas que promete un amanecer cercano y la continuación de la vida. No. Imagínese una oscuridad primigenia, absoluta, una negrura que tiene peso, textura y temperatura, la que solo se encuentra a mar abierto, lejos de cualquier costa, donde el cielo y el agua se funden en un abismo negro e indiferente, un universo sin arriba ni abajo. Es una oscuridad que devora la luz y el sonido, que asfixia la esperanza. Ahora, añada a esa imagen el sabor metálico del miedo en su boca. Un miedo tan denso que casi puede masticarlo. Un pavor que se adhiere al paladar y desciende por la garganta como un veneno helado. Sienta el estruendo de los corazones de su familia, de sus amigos, de sus vecinos, latiendo en un unísono desesperado que compite con el traqueteo asmático y agónico del motor de un viejo barco. El olor a diésel quemado se mezcla con la sal del mar y el sudor frío de 72 cuerpos apretujados. Y en medio de esa sinfonía de pavor, aferrándose a una única y frágil esperanza, una idea casi abstracta que lo ha impulsado a arriesgarlo todo, alcanzar la libertad a solo 145 kilómetros de distancia. Un susurro, una promesa, un espejismo en el horizonte llamado Florida. Para 72 almas cubanas en la madrugada del 13 de julio de 1994. Esta imagen no era una pesadilla de la que se pudiera despertar con el alivio del sudor frío. Era su realidad tangible, su apuesta final en el juego de la vida. Una jugada a todo o nada contra una casa que siempre gana. Hombres, mujeres y niños. Desde bebés de 6 meses como la pequeña Helen Martínez Enríquez, que aún no conocía el mundo más allá de los brazos de su madre, hasta abuelos con la piel curtida por el sol del Caribe y la desesperanza de décadas, subieron en un silencio sepulcral, casi religioso, a un decrépito remolcador de madera llamado 13 de marzo. No llevaban equipaje, ni maletas, ni posesiones materiales. Solo el peso invisible de sus vidas pasadas. El dolor de dejar atrás una tierra que amaban, pero que ya no les permitía vivir. Y el sueño incandescente de un futuro que les había sido sistemáticamente negado. Pero ese sueño, nacido de la más profunda desesperación, estaba a punto de convertirse en una pesadilla de agua salada, acero implacable y muerte deliberada. La versión oficial del gobierno cubano, la que se repetiría hasta la saciedad en los medios estatales como un mantra vacío y hueco, fue una obra maestra del cinismo. El periódico Granma publicaría una nota que hablaba de un lamentable y trágico accidente. Un robo imprudente de una embarcación estatal, una maniobra insensata por parte de elementos antisociales, un naufragio inevitable causado por el mal tiempo y la negligencia de los secuestradores. Una narrativa de ficción cuidadosamente construida, pieza por pieza, como un decorado de teatro, para ocultar un crimen de Estado. Pero eso, como descubrirá hoy, es solo una parte de la historia. Es la parte conveniente. La fachada de un secreto atroz, el telón de un teatro macabro orquestado desde las más altas esferas del poder. Quédese conmigo para desenterrar la verdad prohibida de la masacre del remolcador 13 de marzo. Esta noche no solo contaremos una historia, realizaremos una autopsia a una mentira. Nos sumergiremos juntos en las aguas oscuras y frías de la bahía de La Habana. No solo para encontrar los restos fantasmales de un barco, sino para revelar una de las páginas más oscuras, sanguinarias y deliberadamente silenciadas del régimen de Fidel Castro. Vamos a diseccionar la anatomía de un acto de terrorismo de Estado.
Una noche de traición y horror en la que el Estado, que según su propia propaganda debía ser el protector de sus ciudadanos, se despojó de su máscara para convertirse en su verdugo implacable. Para comprender la magnitud de la desesperación que llevó a 72 personas a arriesgarlo todo en una embarcación precaria, debemos viajar en el tiempo. Retrocedamos a la Cuba de principios de los años 90. El muro de Berlín no era solo un titular en los periódicos. Su caída, el 9 de noviembre de 1989, fue el epicentro de un terremoto geopolítico cuyas réplicas devastaron la isla caribeña como un tsunami silencioso. El bloque soviético, el gran benefactor, el hermano mayor que durante 3 décadas había mantenido a flote la economía cubana como un paciente en una unidad de cuidados intensivos, se desmoronaba como un castillo de naipes en una tormenta. Los subsidios millonarios, que representaban miles de millones de dólares anuales, el petróleo barato que movía la isla, el comercio preferencial que compraba el azúcar cubano a precios inflados por encima del mercado mundial. Todo desapareció de la noche a la mañana. De un día para otro, más del 80% del comercio exterior de Cuba se evaporó. Para Cuba, esto fue más que una crisis económica. Fue un cataclismo, el fin de una era, el colapso del sistema que había sustentado la vida en la isla durante 30 años. De repente, la isla se encontró sola, aislada, una anomalía socialista en un mundo que se apresuraba hacia el capitalismo. Fidel Castro, maestro de la retórica y la propaganda, necesitaba un nombre para esta nueva era de colapso. No podía llamarlo crisis, desastre o bancarrota, pues eso habría sido admitir el fracaso rotundo de su revolución. Así que lo bautizó con un eufemismo que pasaría a la historia por su crueldad y cinismo: el período especial en tiempos de paz. Pero de especial tenía poco, y de paz aún menos. Fue un período de hambre, de miseria, de una desesperanza que se podía palpar en el aire, densa como la humedad de agosto en La Habana. Imagínese caminar por las calles de La Habana en 1994. Las tiendas, que antes lucían conservas búlgaras, carne enlatada rusa y electrodomésticos soviéticos, ahora eran espectros de estantes vacíos, cubiertos por una fina capa de polvo y olvido. La libreta de racionamiento, que alguna vez garantizó una canasta básica, se convirtió en un chiste cruel. Ofrecía productos de forma irregular y en cantidades irrisorias: un cuarto de pollo al mes por persona, un puñado de frijoles, un panecillo diario de 80 gramos. El pan, un alimento básico, se convirtió en un lujo. La carne de res, en un recuerdo lejano que se evocaba en las conversaciones con nostalgia, como si se hablara de un pariente fallecido. Se hizo tristemente famosa la frase «desapareció de la vista del pueblo», refiriéndose a la carne. La creatividad del hambre floreció en las cocinas cubanas, un sombrío testimonio del ingenio humano en la adversidad. La gente comenzó a inventar recetas de supervivencia que desafiaban la lógica y el paladar. El bistec de toronja, hecho con la cáscara de la fruta hervida varias veces para quitarle el amargor y luego frita, intentaba imitar la textura de la carne. El café, la bebida nacional, desapareció y fue reemplazado por un brebaje hecho con chícharos o granos de maíz tostados y molidos. Un líquido amargo que solo recordaba al original en su color oscuro. El picadillo, un plato tradicional, se reinventó usando cáscara de plátano verde finamente picada. Surgieron los bistecs de frazada de piso, hechos con la tela de las mopas, hervida y sazonada. Y en los rincones más oscuros de la ciudad, se susurraban historias sobre la misteriosa desaparición de los gatos del vecindario.
La malnutrición dejó su marca visible en los cuerpos de los cubanos. Más delgados, con los pómulos marcados y una mirada perdida. Un síntoma de la neuritis óptica. Una epidemia que causó ceguera parcial a más de 50.000 personas debido a la deficiencia de vitaminas del complejo B. La crisis no era solo alimentaria. La isla se sumió literalmente en la oscuridad. Sin el petróleo soviético, la red eléctrica colapsó. Los apagones se convirtieron en la norma, en el ritmo que marcaba la vida diaria. Duraban 8, 10, 12, a veces hasta 16 horas al día. La vida se fragmentó en pedazos de luz y largos túneles de oscuridad. Las familias se reunían a la luz de las velas o de las chismosas. Lámparas de queroseno improvisadas hechas con latas y mechas de tela, que llenaban las casas de un humo negro y espeso que irritaba los pulmones y ennegrecía los techos. El calor agobiante del Caribe se volvía insoportable sin ventiladores. La poca comida que se conseguía se echaba a perder en refrigeradores que eran solo cajas metálicas inútiles. El transporte público prácticamente desapareció. Las calles de La Habana, antes llenas del ruido de los viejos coches americanos y los autobuses guaguas, se quedaron en un silencio fantasmal. Ese silencio fue reemplazado por el chirrido de miles de bicicletas chinas, las famosas Forever, que el gobierno importó y que se convirtieron en el principal medio de transporte. Ver un vehículo en funcionamiento era una rareza. Para distancias largas, surgieron los camellos, grandes camiones con un remolque adaptado para transportar a cientos de personas apiladas como si fueran ganado, sudando bajo el sol inclemente en viajes que duraban horas, oliendo a sudor y desesperación. En este contexto de colapso total, el tejido social de Cuba comenzó a fracturarse. La frustración y la desesperación erosionaron la moral revolucionaria. Pequeños robos, la prostitución, eufemísticamente llamada jineterismo, el mercado negro. Todo floreció como una mala hierba en un jardín abandonado. La solidaridad de los primeros años de la revolución dio paso a la lucha individual por la supervivencia. Al sálvese quien pueda. El lema oficial, socialismo o muerte, que resonaba desde las vallas publicitarias y los discursos de Fidel. Para muchos empezó a sonar como una elección literal, no como una metáfora ideológica. Y frente a esta elección, miles y miles de cubanos miraban en una sola dirección, hacia el norte, hacia el estrecho de la Florida. Esos 145 kilómetros de mar traicionero se convirtieron en la obsesión nacional, en el único escape posible de esa prisión a cielo abierto en la que se había convertido la isla. Así nació el fenómeno de los balseros, la épica trágica de un pueblo. Hombres y mujeres, utilizando cualquier cosa que flotara, se lanzaban al mar en un acto de fe suicida. Balsas hechas con cámaras de neumáticos de camión, tablas de madera atadas con alambre, bloques de poliestireno y lona. La imagen de estas frágiles embarcaciones, a menudo con una bandera cubana o una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, desafiando las corrientes del Golfo, los tiburones y la deshidratación, se convirtió en el símbolo de la tragedia cubana. El gobierno de Castro, por supuesto, no podía permitir esta hemorragia humana. Cada balsero que escapaba era un voto de censura andante, una grieta visible en la fachada del paraíso socialista. La vigilancia costera se intensificó. Las tropas guardafronteras patrullaban incesantemente. La propaganda oficial era despiadada, calificando a quienes intentaban huir de gusanos, escoria, traidores a la patria, elementos antisociales. Huir de Cuba no era un acto de migración, era un crimen de alta traición. Y el castigo era la cárcel o, como se demostraría de la forma más brutal,
la muerte. Es en este caldo de cultivo de hambre, oscuridad, desesperanza y represión donde germinó la idea de una fuga diferente. Una fuga masiva. Una fuga que no dependería de una balsa frágil, sino de algo más grande, más sólido. Un plan secreto, susurrado en las sombras de los patios, que involucraba a familias enteras y que se centraría en un viejo barco del Estado. Un remolcador que llevaba por nombre una fecha histórica. 13 de marzo. La tragedia estaba a punto de zarpar. El 13 de marzo no era un barco diseñado para la gloria ni para las grandes travesías. Era una reliquia flotante, un remolcador de madera construido en 1940, propiedad de la empresa de servicios marítimos del Ministerio de Transporte. Era un caballo de batalla viejo y cansado, cuya función diaria era empujar y tirar de los gigantescos buques de carga que entraban y salían del puerto de La Habana. Su casco de madera crujía con cada ola como los huesos de un anciano. Y su motor diésel, ruidoso y poco fiable, tosía una nube de humo negro que olía a fracaso. Su atmósfera interior era una mezcla penetrante de sal, diésel, moho y madera podrida. Sin embargo, para un grupo de cubanos desesperados, ese viejo remolcador no era una chatarra. Representaba el Arca de Noé, el único vehículo capaz de llevarlos a la tierra prometida a través del diluvio de la dictadura. La mente maestra detrás de la operación era Fidencio Ramel Prieto, el segundo jefe de operaciones de la empresa. Él conocía el barco como la palma de su mano. Conocía sus debilidades, sus rutinas, el sonido de su motor, los turnos de los guardias del puerto. Junto a él, el plan fue tomando forma en susurros, en reuniones clandestinas, en patios traseros, lejos de los oídos de los comités de defensa de la revolución, la infame red de espionaje vecinal del régimen, donde un comentario imprudente podía significar años de prisión en las mazmorras de Villa Marista. La confianza era el bien más preciado y escaso. El plan era audaz y extremadamente peligroso. No se trataba de una o dos personas, sino de un grupo grande que incluía a varias familias completas, unidas por lazos de sangre y desesperación. Estaban los de la Peña, los Abreu, los Martínez, los Anaya. Eran amigos, primos, vecinos, personas comunes y corrientes, mecánicos, enfermeras, amas de casa, trabajadores portuarios. Y lo más desgarrador, había 22 niños a bordo. Estaba Giselle Álvarez Guerra, de 4 años, y su hermano José Carlos, de 9. Estaba Juan Mario Gutiérrez, de 10 años, que soñaba con ser pelotero. Estaba Shikti Rodríguez, de apenas 2 años. Cada niño representaba una razón, un motivo inmenso para arriesgarlo todo. Sus padres no querían que su única definición de infancia fuera una de apagones y libretas de racionamiento. Querían darles un futuro con horizontes abiertos, aunque el precio fuera arriesgarlo todo en una sola y oscura noche. La fecha elegida fue la madrugada del miércoles 13 de julio de 1994. La preparación fue meticulosa y secreta. Durante semanas, los involucrados acumularon pequeñas reservas de agua y comida. Las mujeres cosieron ropas de repuesto en bolsas de plástico para impermeabilizarlas. A los niños se les contó una historia para no levantar sospechas. Iban a hacer un viaje nocturno, una excursión de pesca, una aventura sorpresa. La tensión era insoportable, una cuerda a punto de romperse. Cada día que pasaba, aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Cualquier palabra indiscreta, cualquier mirada sospechosa de un vecino demasiado curioso, podría desmantelar la operación y enviarlos a todos a la cárcel. Una madre, Pilar,
Mientras le daba un beso de buenas noches a su hijo, pensaría, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy salvando su futuro o llevándolo a la muerte? No había respuesta fácil. Solo la convicción de que cualquier riesgo era preferible a la certeza de una vida sin futuro. La noche del 12 de julio, bajo un cielo sin luna que parecía cómplice de su secreto, los grupos de familias comenzaron a moverse por separado hacia el puerto de La Habana. Se deslizaban por las calles oscuras, con el corazón en la garganta, sintiendo cada sombra como una amenaza, evitando las patrullas policiales y los vigilantes de los CDR. El punto de encuentro era el muelle, donde atracaba el 13 de marzo. Alrededor de las 3 de la madrugada, 72 personas, incluyendo a esos 22 niños, subieron a bordo en un silencio casi absoluto, ayudándose unos a otros, pasando a los más pequeños de mano en mano como si fueran frágiles tesoros. Fidencio Ramel Prieto y otros trabajadores portuarios cómplices pusieron en marcha el viejo motor. El sonido ronco y profundo rompió el silencio de la noche. Un estruendo que pareció anunciar su partida a toda la ciudad. Lentamente, el remolcador se separó del muelle. Por un instante, una ola de euforia incontenible recorrió a los pasajeros. Lo habían logrado. Estaban navegando. La proa del barco apuntaba hacia el norte, hacia la libertad. La bahía de La Habana se abría ante ellos, y con ella, la promesa del fin del período especial. Los niños, algunos dormidos, otros excitados por la aventura, no entendían la magnitud del momento. Los adultos se abrazaban, algunos lloraban en silencio, lágrimas de alivio y esperanza rodando por sus mejillas. Pero esa esperanza duraría muy poco. Lo que no sabían era que no estaban solos en la oscuridad. El régimen de Castro no duerme. Sus ojos y oídos están en todas partes. Apenas a 7 millas de la costa, a unos 11 kilómetros, cuando ya se sentían en aguas internacionales, de la nada, surgieron las sombras. 4 barcos del gobierno cubano aparecieron como depredadores nocturnos surgidos de las profundidades. No eran simples lanchas patrulleras. Eran las embarcaciones de la serie Polargo, barcos modernos y potentes de fabricación finlandesa, equipados con cañones de agua a alta presión, diseñados teóricamente para la lucha contra incendios en el mar. Eran el Polargo II, el Polargo III y el Polargo V, junto a otra embarcación de la empresa estatal. Rodearon al viejo remolcador de madera como una manada de lobos rodea a una oveja perdida. Al principio, los pasajeros del 13 de marzo pensaron que intentarían abordarlos, que los obligarían a regresar. Gritaron con todas sus fuerzas, sus voces rotas por el pánico. «Hay niños a bordo. No nos hagan daño. No nos vamos a resistir». Agitaban paños blancos, camisas, cualquier cosa que pudiera servir como señal de rendición. Pero la respuesta que recibieron no fue un protocolo de detención. Fue un acto de guerra contra civiles desarmados. Los barcos del gobierno comenzaron a usar sus potentes cañones de agua. Y no apuntaban al aire como advertencia. Apuntaban directamente a la cubierta del remolcador. Imagínese la fuerza de esos chorros. Son como garrotes de agua sólida, capaces de derribar a un hombre, de romper huesos. El agua a presión barría la cubierta con una violencia inaudita, arrancando a hombres, mujeres y niños de sus pies, y lanzándolos brutalmente contra las estructuras del barco o directamente al mar oscuro y helado. El pánico se apoderó de todos. La gente gritaba. Los niños lloraban aterrorizados. Los que estaban en cubierta intentaron refugiarse en la cabina o en la bodega del motor, buscando desesperadamente un lugar seguro, aplastándose unos contra otros en la oscuridad.
Pero el ataque no se detuvo ahí. La narrativa oficial del régimen cubano diría más tarde que el remolcador hizo maniobras evasivas y chocó accidentalmente. Pero los supervivientes, con el horror grabado a fuego en su memoria, cuentan una historia radicalmente diferente. Cuentan que los barcos Polargo comenzaron a embestir deliberada y repetidamente al 13 de marzo. El sonido de la fibra de vidrio y el acero de los barcos modernos chocando contra el viejo casco de madera era aterrador. Un crujido siniestro que anunciaba el fin. El sonido de la madera centenaria rindiéndose. Cada embestida abría una nueva vía de agua. El barco, que ya estaba siendo inundado por los cañones de agua, comenzó a hundirse rápidamente. El agua negra del mar comenzó a entrar a borbotones en la sala de máquinas, donde se habían refugiado muchas mujeres y niños buscando protección del ataque encubierta. El motor se detuvo con un gemido final. Las luces se apagaron, sumergiéndolos en una oscuridad aún más profunda, una tumba líquida. Y el 13 de marzo comenzó su descenso final hacia el abismo. La escena era dantesca. En medio de la oscuridad total, solo interrumpida por los potentes focos de los barcos gubernamentales que iluminaban la escena como si fuera un macabro espectáculo teatral. La gente luchaba por su vida en el agua. Los supervivientes relatan con una claridad escalofriante que, mientras el barco se hundía, los tripulantes de los Polargo no solo no lanzaron ni un solo salvavidas, sino que les gritaban insultos desde la seguridad de sus cubiertas. ¡Gusanos! ¡Escoria! ¡Que se ahoguen! Así se mueren los traidores. María Victoria García, una mujer que esa noche perdió a su hijo de 10 años, a su esposo, a 2 tíos, a un hermano y a un primo. Testificaría más tarde que vio cómo los barcos del gobierno pasaban a toda velocidad cerca de los náufragos, creando olas para dificultarles aún más mantenerse a flote, para acelerar su muerte. Vio a madres desesperadas sosteniendo a sus hijos en alto, suplicando piedad con la última brizna de aliento, solo para ser ignoradas y engullidas por el mar. El instinto de supervivencia luchaba contra la certeza de la muerte. El hundimiento fue rápido, brutalmente eficiente. En cuestión de minutos, el 13 de marzo desapareció bajo las olas, llevándose consigo a hombres, mujeres y niños atrapados en su interior, en una tumba de madera y agua. De las 72 personas que habían zarpado llenas de esperanza apenas una hora antes, 41 encontraron la muerte en el fondo del mar. 10 de ellos eran niños. Los 31 supervivientes fueron recogidos, no como víctimas de un naufragio a las que se les debe consuelo, sino como criminales. Fueron llevados a la base naval de Jaimanitas, interrogados durante horas, amenazados para que no contaran la verdad y, en algunos casos, detenidos. El régimen de Castro había enviado su mensaje, escrito con la sangre de su propio pueblo. Huir está prohibido, y el precio de la desobediencia es la muerte. Cuando una tragedia de esta magnitud ocurre, la reacción de un gobierno normal, de un Estado de Derecho, sería lanzar una operación de rescate masiva, abrir una investigación transparente, buscar responsables y ofrecer consuelo a las familias de las víctimas. Pero el gobierno cubano no es un gobierno normal. Su primera, y a menudo única, prioridad es el control absoluto de la narrativa, la protección de la imagen impoluta y ficticia de la revolución. Así que, en lugar de la verdad, se puso en marcha la poderosa maquinaria de la propaganda y la desinformación. El análisis de por qué ocurrió esta masacre debe ir más allá de la simple crueldad de los capitanes de los barcos Polargo. Esos hombres no actuaron por iniciativa propia. Un ataque tan coordinado,
despiadado y sistemático contra civiles desarmados, incluyendo niños. Solo puede ocurrir bajo órdenes directas emanadas de las más altas esferas del poder. Y en la Cuba de 1994, el poder absoluto tenía un solo nombre y apellido: Fidel Castro. Debemos intentar meternos en la mente del dictador y de su círculo íntimo para comprender la lógica perversa detrás de esta atrocidad. El primer y más importante motivo fue el terror como herramienta de control político. El año 1994 fue el punto más bajo del período especial. El descontento social era una olla a presión a punto de estallar. La gente estaba harta del hambre, de los apagones, de la falta de futuro. El éxodo de balseros era un síntoma alarmante de esta crisis terminal. El régimen temía, con razón, que si no ponía un freno drástico, la fuga podría convertirse en una hemorragia incontrolable. Una nueva crisis migratoria como la del Mariel en 1980, que dañó gravemente la imagen internacional de Castro. La masacre del 13 de marzo no fue un accidente. Fue una declaración de principios. Fue un mensaje brutal y calculado dirigido a cada cubano que soñara con escapar. No lo intenten. No nos temblará el pulso para hundirlos. Preferimos verlos muertos en el fondo del mar que libres en Miami. Fue un acto de terrorismo de Estado, diseñado para paralizar a la población por el miedo. El segundo factor es la psicología del propio Fidel Castro. Su narcisismo patológico y su obsesión por el control absoluto no le permitían tolerar el disenso ni la desobediencia. Para él, cada cubano que huía de la isla era una afrenta personal, una traición a su figura mesiánica y a su proyecto revolucionario. No los veía como personas buscando una vida mejor, sino como desertores, como gusanos que merecían el peor de los castigos. La fuga del 13 de marzo era especialmente insultante. No era una balsa improvisada, era un barco del Estado, un activo de la revolución, robado de sus propias narices en el corazón de la capital. La humillación de un grupo de civiles desarmados burlando su férreo control en el puerto de La Habana era intolerable. La respuesta tenía que ser desproporcionada, ejemplar, para restaurar su autoridad y demostrar que nadie podía desafiarlo impunemente. Además, hay que analizar el contexto internacional. En 1994, Cuba estaba más aislada que nunca. Sin el respaldo de la Unión Soviética, Castro sentía que podía ser vulnerable. Permitir un éxodo masivo podría ser interpretado por sus enemigos, especialmente Estados Unidos, como un signo de debilidad, como el principio del fin de su régimen. Por lo tanto, proyectar una imagen de fuerza y control implacable, incluso a través de la brutalidad extrema, era una estrategia de supervivencia. Quizás pensaron que el mundo, preocupado por otras crisis como el genocidio en Ruanda que estaba en pleno apogeo o la guerra en los Balcanes, no prestaría demasiada atención a un incidente en el Caribe. Y en gran medida, lamentablemente, tuvieron razón. La maquinaria de propaganda cubana se activó de inmediato. El periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista, publicó una nota escueta y manipuladora. Habló de un grupo de elementos antisociales que robaron un barco, poniendo en peligro de forma irresponsable a sus propias familias. Describió cómo las unidades de guardafronteras intentaron heroicamente detener la embarcación para evitar un desastre mayor. Según su versión, el viejo remolcador se hundió debido a su mal estado y al mar agitado. Una afirmación absurda, considerando los testimonios de los supervivientes que hablan de un mar en calma esa noche. Culparon a las víctimas de su propia muerte. Es la táctica clásica de todos los regímenes autoritarios. Negar
distorsionar y revertir la responsabilidad. Los supervivientes fueron presionados y amenazados para que firmaran declaraciones que respaldaran la versión oficial. Se les dijo que si hablaban, sus familiares sufrirían las consecuencias. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra una forma de filtrarse. A pesar de las amenazas, algunos valientes como Jorge Archimedes de la Peña, quien perdió a su esposa y a su sobrino, y otros supervivientes que lograron salir de Cuba, comenzaron a hacer circular sus testimonios. La noticia llegó a la comunidad exiliada en Miami y, a través de ella, a las organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch comenzaron a investigar, recopilando los escalofriantes relatos. Sus informes concluyeron, sin lugar a dudas, que no se trató de un accidente, sino de un hundimiento deliberado, una masacre extrajudicial. El evento del 13 de marzo no puede verse como un hecho aislado. Fue el preludio de lo que ocurriría apenas 3 semanas después. El Maleconazo. El 5 de agosto de 1994. Miles de habaneros, hartos de la miseria y la represión, y probablemente conmocionados por los rumores de la masacre que se esparcían como un virus, salieron espontáneamente a las calles en la protesta más grande contra el régimen desde el triunfo de la revolución. La respuesta de Castro fue, una vez más, la manipulación. En lugar de reprimir directamente con el ejército, asusó a sus partidarios contra los manifestantes y, en un movimiento estratégico para liberar la presión interna, anunció que permitiría que cualquiera que quisiera irse de la isla lo hiciera. Esto desató la crisis de los balseros de 1994, una forma de exportar el descontento social y desviar la atención internacional. En retrospectiva, la masacre del 13 de marzo y la posterior crisis de los balseros son dos caras de la misma moneda. La política de un régimen que utiliza a sus propios ciudadanos como peones en un juego de poder, ya sea asesinándolos para sembrar el miedo o empujándolos al mar para aliviar la presión sobre sí mismo. El legado de la masacre del remolcador 13 de marzo es doble. Una herida que sangra de dos maneras distintas. Por un lado, es un legado de dolor, de impunidad y de memoria silenciada por la fuerza dentro de Cuba. Por otro, es un legado de resistencia, de testimonio y de lucha incansable por la justicia fuera de la isla. 41 vidas se perdieron esa noche. Pero el régimen de Castro no solo les arrebató el futuro, sino que intentó borrar su historia, negar su existencia y calumniar su memoria. Dentro de Cuba, hablar del 13 de marzo sigue siendo un tabú. Es un secreto a voces, una herida que no se puede nombrar en público por miedo a la represión. Los libros de historia oficiales no mencionan el suceso, y si lo hacen, es para repetir la mentira del accidente. Para las nuevas generaciones de cubanos, la historia de esa noche es prácticamente desconocida. Un fantasma en la memoria colectiva que el Estado se ha esforzado en exorcizar. Las familias de las víctimas que permanecieron en la isla tuvieron que vivir con su duelo en silencio, sin derecho a un memorial, sin reconocimiento oficial de su pérdida, y bajo la vigilancia constante de un gobierno que los considera familiares de traidores. Esta es quizás la forma más cruel de violencia. No solo matar, sino también negar la dignidad de la víctima y el derecho al luto de sus seres queridos. Sin embargo, fuera de Cuba, la historia es muy diferente. Para la diáspora cubana, el 13 de marzo se ha convertido en un símbolo poderoso y doloroso de la brutalidad del régimen castrista. Cada 13 de julio se celebran vigilias y conmemoraciones en Miami, en Madrid, en muchas ciudades del mundo donde hay una comunidad cubana.
Se leen en voz alta los nombres de los 41 fallecidos, especialmente los de los 10 niños, para que el mundo no los olvide. Nombres como Helen Martínez Enríquez, de solo 6 meses de edad, que nunca aprendería a caminar. Giselle Álvarez Guerra, de 4 años. Shikti Rodríguez Fernández, de 2. Cindy Martínez, de 2. Juan Mario Gutiérrez García, de 10, el hijo de María Victoria. Estos nombres no son una estadística, son la prueba irrefutable del crimen. Gracias a la valentía de los supervivientes, que arriesgaron todo para contar su historia, el caso llegó a instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, investigó a fondo el suceso. En 1996, en su informe 4796, la CIDH fue categórica y demoledora. Concluyó que el Estado cubano era responsable de la muerte de las 41 víctimas. El informe detalla con precisión forense cómo agentes del Estado hundieron deliberadamente el remolcador y no prestaron auxilio a los náufragos. La CIDH calificó los hechos como una violación flagrante del derecho a la vida y recomendó al gobierno cubano investigar, juzgar y sancionar a los responsables, así como indemnizar a las familias de las víctimas. Por supuesto, el gobierno de Cuba ignoró por completo las conclusiones y recomendaciones de la CIDH, como ha hecho sistemáticamente con cualquier organismo de derechos humanos que ose criticarlo. Para el régimen, el caso está cerrado. Para la justicia internacional y para la conciencia de la humanidad, sigue siendo una herida abierta y un crimen impune. Los responsables materiales e intelectuales de la masacre nunca han enfrentado un tribunal. Los capitanes de los barcos Polargo, los oficiales que dieron las órdenes desde la costa, y el comandante en jefe que con toda probabilidad autorizó la operación, Fidel Castro, murieron o viven sus vidas sin haber rendido cuentas por el asesinato de 41 civiles. Esta impunidad es una mancha permanente en la historia de Cuba y un recordatorio doloroso de que la justicia para las víctimas de las dictaduras a menudo tarda en llegar, si es que llega. La historia del 13 de marzo nos devuelve a la pregunta que planteamos al principio. ¿Qué sucede cuando el protector se convierte en depredador? La respuesta es esta masacre. Nos muestra, sin velos ni propaganda, la verdadera naturaleza de un régimen totalitario. Uno que no ve a sus ciudadanos como sujetos de derechos, sino como propiedad, como una masa que debe ser controlada a cualquier precio. La vida humana individual pierde todo su valor frente al objetivo superior de mantener el poder. El mar, que para aquellos 72 cubanos representaba la esperanza, la promesa de una nueva vida, se convirtió en su tumba. Pero las aguas oscuras de la bahía de La Habana no lograron ahogar la verdad. Gracias a los que sobrevivieron para contarla, gracias a los que luchan por mantener viva su memoria, la historia del remolcador, 13 de marzo, perdura como un testimonio eterno del anhelo humano por la libertad y del precio terrible que algunos han tenido que pagar por ella. La mentira oficial del accidente se ha desmoronado bajo el peso de la evidencia, y lo que queda es la imagen indeleble de un crimen de Estado. Y ahora que conoces la terrible verdad detrás del llamado accidente del remolcador 13 de marzo, la historia deja de ser un simple dato histórico y se convierte en una pregunta directa a nuestra conciencia. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que lo que ocurrió esa noche fue un error trágico en una operación de detención que salió mal, como insiste el régimen cubano? ¿O fue un acto de terrorismo de Estado fríamente calculado para enviar un mensaje de muerte? ¿Consideras que algún día los responsables intelectuales y materiales de esta masacre, aquellos que dieron las órdenes y aquellos que las ejecutaron, podrían enfrentar la justicia? ¿O crees que este es uno de esos crímenes
que por la naturaleza de las dictaduras quedarán impunes para siempre? Y más allá de este caso, ¿conoces otras historias similares de cubanos o de ciudadanos de otros regímenes autoritarios que arriesgaron absolutamente todo en busca de la libertad? Me interesa muchísimo conocer tu perspectiva. Déjame tu opinión en los comentarios. Tu voz es fundamental para mantener viva la memoria de estas víctimas y para seguir desvelando las páginas ocultas y prohibidas de la historia. Si este análisis profundo te ha parecido revelador y te ha impactado, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas investigaciones. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en saber cuándo publicamos un nuevo video. Dale un like si crees que estas historias merecen y deben ser contadas. Y compártelo en tus redes sociales. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trabajando, seguir investigando y seguir trayendo a la luz las verdades que muchos preferirían mantener en la sombra. Gracias por haberme acompañado en este viaje a una de las noches más oscuras y trágicas de la historia reciente de Cuba. Hasta la próxima.